Estás viendo Bien, y nosotros seguimos aquí en nuestro programa Bienestar Contigo. Hoy les recuerdo que hablamos sobre el síndrome de Asperger. El pasado 18 de febrero se celebró el Día Mundial de este síndrome y hoy pues tuvimos algunos especialistas para que nos orientara en relación a cómo diagnosticar esta condición. En esta parte del programa nos acompaña en esta oportunidad el licenciado Juvenal González. Él también es psicólogo clínico y va a seguir pues abordando este interesante tema. Buenos días, Juvenal. Buenos días, Juliet. Gracias por la invitación. Qué bueno que estés aquí con nosotros porque vamos a seguir debatiendo y ya muchas personas están allí conectadas con el tema e interesados pues en aclarar tus dudas, Juvenal. Pero si bien es cierto, hablábamos un poco sobre esta condición, sobre cómo diagnosticar, pero también se dice que las personas, los niños con Asperger, sienten también alguna empatía. ¿Por qué sucede esto, Juvenal? Bueno, justamente el área que está más afectada en todo Asperger es la falta de empatía. O sea, y justamente eso trae como consecuencia los problemas que pueden surgir de interrelación social. Ese es uno de los síntomas más preponderantes dentro del trastorno de Asperger. ¿Cuál es el abordaje clínico integral que precisamente ustedes como especialistas le hacen a ese paciente que se dirige pues a recibir su asesoría? El abordaje primero tiene que ser multidisciplinario, porque el Asperger presenta muchos síntomas, diversos síntomas. Entre esos, como ya mi compañera hacía referencia, la parte del lenguaje se ve comprometida, ¿verdad? La parte conductual se ve comprometida porque hay una inquietud psicomotora que hay que abordar también. Inclusive hay mucha hipersensibilidad al tacto en los Asperger, es decir, uno se acerca a un niño con Asperger y él tiende a retirarse o a tener como un estímulo adversivo en el contacto social. Entonces eso hay que manejarlo de una manera multidisciplinaria, porque primero, por la parte del lenguaje debe ser abordado por un terapista del lenguaje. Por la parte de la hipersensibilidad al tacto, por ejemplo, la sensibilidad que ellos tienen a los sonidos agudos, debe manejarse, por ejemplo, con terapia ocupacional, ¿no? Y otros abordajes que tienen que ver ya con la parte psicológica, que debería hacerse a través de lo que es la corriente cognitivo-conductual. ¿Qué es lo primero que yo como mamá debo pues informar a ese especialista a la hora de llevar a mi hijo con Asperger a una consulta? ¿Qué es lo primero que debo informarle a usted como especialista para que comience pues ese abordaje clínico? Bueno, generalmente las madres llegan con mucha confusión, porque el reclamo que se le hace a nivel del niño, sobre todo en las escuelas, es sobre su hiperactividad. O sea, el niño inquieto, generalmente el niño que no presta atención o es muy disperso o empieza a tener conflictos con sus otros compañeros por la parte de la falta de empatía y que origina un problema de interrelación social, ¿no? Entonces la madre llega con muchas confusiones y uno como psicoterapeuta debe tratar el caso de una manera integral. Debe orientar a la madre y primero ver cómo está el contexto familiar para poder hacer un buen diagnóstico y aplicar obviamente un tratamiento pertinente. Primero, no hay que alertar a la madre. Cuando la madre llega con una serie de informaciones, hay que revisar ese contexto familiar, porque una persona o un niño con hiperactividad, ¿verdad?, no necesariamente tiene que ser Asperger. La hiperactividad puede estar como síntoma del Asperger, pero no necesariamente tiene que sufrir de Asperger. Entonces hay que descartar un diagnóstico diferencial allí. Ok, a una simple vista no puede tampoco, quizás uno se confunde por las acciones de nuestros hijos. Primero, por supuesto, acudir al especialista y que sea él quien le aclare sus dudas. ¿Manejas estadísticas, Juvenal, sí, de este tipo de síndrome, sí, esas incidencias sí, que de sí. casos? La mayor incidencia está en los varones. Se dice que de 3 a 7 de 1000 niños pueden sufrir Asperger. O sea, los varones son los más afectados que las mujeres. Los varones son con mayor incidencia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, todavía a ciencia cierta no se sabe, pero me imagino que debe ser por el componente neuronal cerebral en los genes que corresponden al género, ¿no?
Y hay algo muy particular en el Asperger que tiene que ver con la forma en cómo ellos ven la vida que ellos perciben es una vida muy pragmática. Ellos generalmente para las anécdotas, para las cosas simuladas, no las entienden, porque ellos todo es muy pragmático. Es decir, si nosotros decimos, por ejemplo, un refrán que sea muy coloquial, por ejemplo, decimos, va a caer un palo de agua, para ellos eso es terrible, porque ellos interpretan tal cual literalmente el refrán. Entonces, ahí hay un componente de predisposición de la forma del pensamiento. Entonces tiene que ver también con elementos que están relacionados con el tipo de crianza que ha tenido la persona, aunque eso no es un detonante para el Asperger, pero sí puede ser un estimulante a favor o en contra de que haya una mejor proyección en el enfermo de Asperger. Este síndrome puede pues también ser una condición genética. Si mi mamá o mi papá o cualquier familiar allegado lo ha padecido o lo tiene, pues tiene este tipo de síndrome, ¿yo debo preocuparme por mis hijos, por mi condición? Hay algunas investigaciones que están cercanas a esa conclusión, pero no está todavía certificado que sea un gen. Han comparado, han hecho estudios por grupos, en grupos de investigación donde hay una relación genética en algunos casos, pero como las investigaciones tienen que profundizarse mucho más, no podemos determinar a ciencia cierta que ese sea uno de los orígenes. Hasta ahora, ¿verdad? Es un padecimiento neurobiológico, porque obviamente hay una alteración allí sináptica, o sea, una alteración en la electricidad entre neuronas y neuronas que producen una alteración, sobre todo desde el punto de vista fisiológico. Okay. Juvenal, tenemos que hacer un paréntesis en nuestra conversación para recordarle a los televidentes sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Se trata del síndrome de Asperger. Recuerde que usted todavía tiene oportunidad de participar e interactuar con nosotros, haciéndonos llegar su pregunta, cualquier inquietud que usted tenga a través de la línea de teléfono 0243-200-6700. Igualmente tiene a su disposición las cuentas Twitter, @JuliaArevalo, la cuenta del programa, de la cuenta del canal, la nueva cuenta del canal donde usted también puede interactuar es @oficialpiso.tbs. Ya están pues interactuando nuestros televidentes allí conectados con el tema, y a través de la línea precisamente se comunica Alicia García. Alicia nos dice, ¿cómo manejar nosotros los papás el estrés? Si bien es cierto, cuando tenemos un pequeño en casa con Asperger, a veces pues intentamos salir de nuestras casillas, pero ¿cómo manejar el asunto? ¿Qué podemos decirle a Alicia, Juvenal? Bueno, mira, Julia, en toda familia debe haber un binomio que es la forma perfecta para equilibrar, ¿verdad?, las alteraciones en los niños. Y debe ser el binomio autoridad y afecto. A todo niño, independientemente del síndrome que padezca, debe hacerle una contención a nivel de autoridad, normas, reglas, y debe existir el afecto, porque de esa manera los niños van a responder mejor y van a tener una forma más correcta, más beneficiosa para que él responda ante su propio padecimiento. El niño no sabe lo que tiene, el niño no es consciente de lo que tiene, y los adultos tenemos una gran responsabilidad de proveerles esa contención y ese apoyo, no solamente en el hogar, también en la parte de la escuela y en cualquier otro ambiente en donde se encuentra el niño que tenga el trastorno Asperger. Ahí está entonces, Alicia, aclarada la duda con el especialista. Si bien es cierto, la licenciada Ana María Silva ya nos comentaba pues sobre los síntomas de las personas o niños que padecen este tipo de trastorno, pero ¿cuáles son esos síntomas más destacados que se pueden pues a simple vista quizás poder evidenciar? Ok, bueno, primero hay que considerar la edad del niño, ¿verdad? ¿Por qué te digo la edad? Porque hay estadios en algunos niños que presentan síntomas parecidos a Asperger, pero es por su ciclo vital en que están viviendo, ¿okay? Por ejemplo, un síntoma podría ser las conductas oposicionistas, ¿verdad? Ciertas conductas que tienen que ver con rasgos egocentristas, pero eso lo puede padecer o lo puede expresar un niño que esté en una etapa entre 4 o 5 años, entonces no necesariamente tiene que generalizarse que ese síntoma sea Asperger. Pero hay 3 síntomas claves que son, uno es la falta de empatía. La falta de empatía en los niños que sobre todo ya empiezan a sociabilizar cuando están en la escuela, porque generalmente el síndrome debe diagnosticarse por lo menos después de los 3 años o 4 años que ellos ya están activos en la escuela. Lo segundo es la hipersensibilidad al tacto. ¿Okay? Uno abraza a un niño Asperger y generalmente él tiende a quitar el hombro,
porque es muy sensible al tacto personal. Y la otra es, no fija la mirada. Cuando él está hablando con uno como especialista, como psicoterapeuta, o contigo, o con cualquier persona, él no te va a fijar la mirada. Generalmente tiende a desviar la mirada. Eso es muy particular en los Asperger. O sea, nosotros como mamá y papá podemos también confundirnos a la hora de evaluar a nuestros hijos en casa, porque últimamente, y ha pasado mucho, que todas las mamás dicen, no, mi hijo es autista, mi hijo tiene Asperger. De eso vamos a estar hablando en la última parte del programa, porque tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. La invitación es para que usted se quede allí conectado con nuestro tema. Nos vamos a la pausa, los dejamos con el siguiente tips, ya venimos. No pienses en el Asperger como una enfermedad, piénsalo como un tipo de personalidad, tomando en cuenta que cada una tiene su lado positivo y negativo. Las personas con este síndrome generalmente son muy inteligentes, pero necesitan ayuda con sus habilidades sociales, como manejo de la ansiedad, toma de decisiones y ser optimistas. Ya regresamos.